Brad Pitt, el tipo que durante décadas fue el rostro de Hollywood, un actor que parecía intocable, el ícono del galán perfecto, con una sonrisa que podía venderte cualquier cosa, pero detrás de esa fachada impecable hay un lado oscuro que pocos conocen. Hoy no vamos a hablar del Brad Pitt de los premios Oscar ni del tipo que conquistó el mundo con Fight Club. Hoy vamos a desenterrar la historia turbia del hombre detrás del mito, porque lo que pasa detrás de las cámaras a veces es más intenso y bizarro que cualquier guión de película. Vamos a explorar cómo un solo incidente desató una cadena de eventos que terminó por destruir su reputación, su familia y posiblemente su futuro. ¿Quién es realmente Brad Pitt? ¿Un héroe incomprendido o un villano que logró esconderse bajo los reflectores durante décadas? Este es el momento para que te prepares, porque lo que sigue es pura data suculenta de la más pesada. Lo que vamos a desenterrar hoy no es una historia común, es un quilombo tremendo lleno de acusaciones, documentos del FBI, peleas familiares y un desastre legal que todavía está en pleno apogeo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy toca hablar de una de esas personas que uno se pregunta ¿por qué los medios no quieren tocar estos temas? ¿No? Porque esto, si bien sale a la luz, se está hablando de todas estas cosas hace rato. Cuando uno ve medios, cuando uno ve los programas, los canales de YouTube, cuando uno ve las revistas que tocan estas cosas, de Brad Pitt no se habla. Raro, ¿no? Pero acompáñame entonces a viajar al 14 de septiembre del año 2016, porque ahí es donde esta historia se empieza a poner turbia. Brad Pitt y Angelina estaban en un vuelo privado con sus 6 hijos viajando desde Chateau Miraval hasta Los Ángeles. Para el Chateau ya en un ratito te cuento también que ya hemos hablado de eso en este canal, pero bueno, es una de las grandes cosas que generó problemas en esta pareja, Brad Pitt, Angelina Jolie. Lo que debía ser un vuelo tranquilo se convirtió en una pesadilla que terminó siendo el principio del fin para uno de los matrimonios más icónicos de Hollywood. Según un reporte del FBI, ese día Brad Pitt perdió completamente el control. Todo comenzó antes de abordar el avión. Brad ya había tenido un enfrentamiento con uno de sus hijos mayores en el aeropuerto. La razón exacta no está clara, pero lo que sí se sabe es que las cosas se salieron de control apenas despegaron. Según los documentos judiciales, Angelina se acercó a Brad para intentar calmarlo, pero la situación escaló rápidamente. Pitt, lejos de tranquilizarse, empezó a gritarle que era demasiado permisiva con los chicos. Hasta ahí podía parecer una discusión familiar cualquiera, pero las cosas se pusieron mucho más turbias. En pleno vuelo, Brad la llevó al baño del avión, cerró la puerta y empezó a gritarle. La agarró de la cabeza, la sacudió y según los reportes, la empujó contra la pared del baño. Como si eso fuera poco, golpeó el techo del avión en un ataque de furia. Mientras tanto, los chicos estaban en el otro lado del avión escuchando todo. Uno de los hijos, al ver que Angelina salía del baño en ese estado, le preguntó si estaba bien. La respuesta de Pitt fue un grito furioso diciendo que no, que mamá no estaba bien, seguido de insultos. En ese punto, uno de los chicos intentó defender a su madre, pero Brad, en lugar de calmarse, fue directamente contra él. Angelina tuvo que intervenir físicamente para separarlos y los demás chicos se juntaron entre ellos tratando de protegerse. El resultado final fue caos total, una batalla campal. Repito, todo esto según los documentos judiciales de todos los testimonios de todos los que estaban en ese momento en el avión. Gritos, lágrimas y un nivel de miedo que dejó marcas en la familia para siempre, porque ese fue un antes y un después. Los pibes estaban completamente aterrorizados y por si fuera poco, después de pegarse una siestita, Brad Pitt se despertó y le tiró vino, cerveza encima a los pibes, de todo. Una locura. Y este fue justamente el detonante para que Angelina Jolie, solo 5 días después del incidente, le pidiera el divorcio formalmente a Brad Pitt. Y no solamente fue el final del matrimonio, sino que fue el comienzo de una guerra, de una batalla legal y una batalla también familiar, pero sobre todo, cuando acabó la familia, digamos, entre Brad Pitt y Angelina, también se acabó en cierta medida la familia entre Brad Pitt y todos sus hijos. Y justamente si hay algo que define el capítulo más reciente de la vida de Brad Pitt es el quiebre con su familia y especialmente con sus hijos. Después del incidente del avión, la relación de Brad con sus hijos mayores, Maddox y Pax, prácticamente desapareció. Según fuentes cercanas, Maddox fue uno de los más afectados por lo que sucedió en ese vuelo y desde entonces su relación con Pitt quedó irreparable. Es más, se dice que Maddox habría testificado en contra de su padre durante las batallas legales. Así que imagínate el nivel de tensión que tenés que tener con un hijo para que llegue a ese punto.
Por otro lado, Pax, aunque no fue tan vocal públicamente, también habría decidido cortar lazos. Angelina comentó en entrevistas que sus hijos mayores tomaron un rol protector con sus hermanos menores, una actitud que, según dicen, los alejó incluso más de Brad. Pero esto no es todo. 3 de sus hijos menores tomaron una decisión que golpeó directamente en el ego de Brad Pitt. En 2024 decidieron eliminar el apellido Pitt de sus nombres, así como escuchás. Ahora, oficialmente, solo llevan el apellido Jolie. ¿Qué tan roto tiene que estar el vínculo para que alguien decida borrar a su padre de su identidad? Es un gesto que habla más fuerte que cualquier comunicado de prensa. De hecho, es literalmente lo mismo que pasó con Tom Cruise y su hija, que no tienen ningún tipo de relación. Estamos viendo una situación donde empiezan a salir a luz muchos casos de personajes amados de Hollywood que en la vida real y con su gente más cercana son de todo menos amados. Pero hay más. En las últimas horas salió información de cómo esto también afecta a los abuelos paternos de todos estos chicos. Me refiero a William y Jane Pitt, que básicamente no tienen relación con los chicos. De hecho, llevan años sin verlos y lo que está claro, porque esto, digamos, se sabe públicamente, Angelina Jolie no los bloquea de ninguna manera, son ellos los que se bloquearon solos. Si mi hijo no tiene relación con sus hijos, entonces a mí no me interesan mis nietos, porque ya no son los hijos de mi hijo. Sí, es verdad que hay tarjetas, algún regalo ocasional que llega por correo, pero eso es todo. Este distanciamiento es también un poco el reflejo del caos que quedó en esa familia. En cierta medida, podríamos pensar que también esos son padres protectores de su hijo Brad Pitt y no quieren ver a su hijo sufriendo o en la corte pasándola mal. Uno nunca sabe cómo pueden reaccionar unos padres de un hijo. Lo más impactante de todo, si me preguntan a mí, es la narrativa que vende Brad Pitt, que es básicamente él es una víctima de Angelina Jolie. Yo en algún video que hice en el pasado, no es que dije eso, pero pensaba que estaba un poco así la cosa, porque algunas cuestiones que hizo Angelina eran dudosas, pero cuando empezás a ver la historia completa, todos tus hijos, los 45 hijos, no te dan la espalda. Pero lo más oscuro de todo esto es que parece que ese distanciamiento no tiene retorno. Si creías que el quilombo en la vida de Brad Pitt se terminaba en lo familiar, agárrate porque el Chateau Miraval le agrega otra capa de drama. Este no es solo un viñedo cualquiera en el sur de Francia, es un símbolo del matrimonio de Brad y Angelina. Un lugar que representaba amor, éxito, lujo, pero que ahora es el epicentro de una de las batallas legales más sucias de Hollywood. Todo empezó cuando Angelina decidió vender su parte de Miraval al grupo Tenute del Mondo, una división de la empresa de vodka Stoli. Según Brad, este movimiento fue ilegal porque rompía un acuerdo verbal y escrito que tenían donde decía que ninguno de los dos podía vender su parte sin el consentimiento del otro. Pero Angelina tiene otra versión de la historia. Según ella, fue Brad quien la obligó a firmar un acuerdo que la silenciaba sobre el abuso que ocurrió durante el matrimonio, incluyendo, claro, lo que pasó en el avión en el año 2016. La venta de su parte del viñedo habría sido su única forma de desligarse completamente de Brad Pitt y ahora él la acusa de traición. La cosa se puso tan turbia que no se queda solo en lo vendiste de una manera legal, no, se habla de encubrimientos, un montón de movidas turbias y recientemente un juez pidió que se entreguen todos los documentos que Brad Pitt tendría que demuestran esto, ¿no? Por el otro lado, Angelina insiste que Brad Pitt hizo todo para dejarla a ella y a los chicos en una posición vulnerable. Y al final parece que este conflicto por un viñedo termina siendo una extensión del conflicto familiar. Porque el tipo dice, me estafaste, me engañaste. Y ella responde, vos me maltrataste. Cosa que no tiene nada que ver con el viñedo. ¿Es un problema? Sí, horrible, pero es aparte. Y acá tenemos que tener una cosa en cuenta que es obvia. Son dos personas y los dos pueden cometer errores en esta batalla. No hay buenos o malos. A veces hay personas que sí, pueden hacer cosas bien, cosas mal, pero ambos se pueden equivocar y o pueden cometer algún delito también. Miraval entonces pasó de ser un negocio exitoso a un constante recordatorio de todo lo que salió mal entre ellos. En medio de todo esto, las acusaciones de manipulación y control se mezclan con estrategias legales, haciendo que el caso sea tan confuso como devastador para la familia. ¿Quién está diciendo la verdad? Entonces, es probable también que ninguno esté diciendo del todo la verdad y los dos quieran salir con el culo limpio o peor, ¿por qué no?
estén los dos intentando ensuciar al otro. En medio de todo el drama familiar y legal, las apariciones públicas de Brad Pitt y Angelina Jolie no hicieron más que alimentar el fuego. En noviembre del 2024, Angelina se presentó en los Governor Awards acompañada por su hijo Knox, quien no aparecía públicamente desde hace 3 años. Podría haber sido un momento familiar lindo, pero no para Brad Pitt, quien interpretó esta movida como un golpe directo hacia él, como que lo hicieron a propósito. Según fuentes cercanas, Pitt cree que Jolie llevó a Knox a este evento para provocarlo. Sí, como escuchás, en plena guerra mediática y legal todo se vuelve un juego de ajedrez emocional donde cada movimiento parece calculado. Y ojo, porque el momento no fue casual, todo podría tener sentido. Un par de días antes de esto es cuando el juez ordenó que entregue los documentos del Chateau Miraval, lo que es una derrota significativa posiblemente para él porque, por lo que parece, él no puede demostrar lo que está diciendo. Así que justo después de eso ella aparezca públicamente con este chico que no se muestra públicamente, es básicamente para salir a mostrarle al mundo que, miren qué bien que estoy aquí con mi hijo, que no tiene ganas de ver a su padre. Por el otro lado, a diferencia de lo que piensa Brad Pitt, el chico dice que fue por su propia decisión, así que quién sabe. Pero este no es un caso aislado igualmente. Cada vez que Angelina Jolie aparece en algún lado con alguno de sus hijos, salen a decir cosas. Los medios, insiders, fuentes cercanas. El chiste es que estaría intentando afectar emocionalmente a Brad Pitt. Pero la pregunta también es, ¿le afecta a Brad Pitt? ¿Está alejado de sus hijos y realmente se manejó como se manejó y no tiene ningún tipo de interés en ellos? ¿O, por el contrario, como dice mucha gente, esta distancia realmente le afecta? Por otro lado, cada aparición pública de Brad, ya sea promocionando una película o disfrutando de su nueva relación con Inés de Ramón, también se convierte en una oportunidad para que la prensa lo critique o lo compare con Angelina Jolie. Parece que ambos están atrapados en un ciclo donde cada salida pública es una declaración indirecta al otro y los medios, como siempre, se frotan las manos. La gran pregunta que queda picando es, ¿están utilizando estas dos personas a sus hijos para molestar al otro? ¿O por el contrario, está tan mal la cosa que son los mismos hijos que dicen, mamá, voy con vos, así le arde el culo a papá? Esto lo que nos está dejando claro es que el grueso de la batalla no se está librando en los tribunales. Sucede en todos lados, incluso en las alfombras rojas. Si hay algo que Brad Pitt no dejó pasar es la oportunidad de defenderse, al menos en los tribunales. Desde que empezó el conflicto con Angelina Jolie, Pitt invirtió millones en abogados y estrategias legales para mantener su imagen intacta y sobre todo proteger su patrimonio. Una de las victorias más recientes fue el fallo del juez que permitió que el caso del Chateau Miraval avance hacia juicio, rechazando las mociones de Angelina para desestimarlo. Esto le dio un respiro a Brad, pero también dejó en claro que esta batalla está lejos de terminar. O sea, la que no quiere que vaya a juicio es Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque ella sería la que vendió su parte de una manera básicamente ilegal y estaría preocupada porque pueda terminar esto saliéndole muy mal y sobre todo muy caro. Más allá de todo, Brad Pitt públicamente se muestra en calma y, como bien dije al principio de este video, hay un bloqueo donde hay ciertos temas que son inexistentes. O cuando viste que él esté en algún lado y le digan, ¿y tus hijos? ¿Y Angelina? ¿Qué tal? Nunca, jamás. Silencio total. Hay cosas que algunos personajes no se las pregunta a nadie, como el caso del momento que es Didiño. A todos los involucrados nadie les pregunta nada. Hay como un pacto silencioso donde ya se sabe lo que se puede hacer en Hollywood y en todos los satélites, ¿no? Y lo que no se puede hacer. Yo, por ejemplo, no podría formar parte nunca del círculo de Hollywood porque soy un grano en el culo. Brad Pitt, el hombre que durante décadas fue ícono de Hollywood, está viendo cómo su imagen se desmorona a pedazos, y no es por falta de talento, sino porque los escándalos que lo rodean son más grandes que cualquier papel que haya interpretado. Durante años nos vendieron a Brad como el tipo perfecto, el galán inalcanzable, el actor comprometido, el buen tipo de Hollywood, pero ahora esa fachada se ve más falsa que un billete de $3 y lo que está saliendo a la luz no es precisamente digno de un Oscar. El incidente del avión del que acaba de salir un documento detallado contando todo lo que pasó, las consiguientes tensiones familiares, los documentos del FBI que ya hemos visto y sobre todo lo que acaba de salir hace unas horas, por lo menos del momento en el que estoy grabando esto, que es toda esta información sobre que le habría hecho firmar documentos para cerrarle la boca a Angelina. Básicamente apuntan a que él está queriendo tapar algo, el sol con un dedo, básicamente, cosa que no tendría por qué hacer una persona que tiene el culo limpio.
Y claro que sí, esto tiene consecuencias. Hollywood, que siempre fue su reino, ahora lo ve como un riesgo. Ya no es el actor con el que todos quieren trabajar porque su nombre viene con un equipaje demasiado pesado. Las marcas no quieren asociarse con alguien con una reputación que está más sucia que una habitación después de rodar una escena no por. Y aunque sigue trabajando, los proyectos que toma ya no tienen ese brillo de evento imperdible. Su carrera, aunque no está muerta, está en un coma mediático del que puede que nunca despierte. Pero lo más grave es la percepción pública. Brad Pitt ya no es el héroe, ni siquiera el antihéroe. Ahora es una figura polarizante, alguien que divide opiniones, pero que ya no inspira admiración. Y en una industria que vive de la imagen, eso es prácticamente el beso de la muerte. Y la gran pregunta es, ¿tiene salvación la carrera, la imagen pública de Brad Pitt o de hecho vamos a hacer de cuenta como si nada y seguiremos viendo sus películas? Y como ha pasado con Tom Cruise y tantos otros que tienen una vida de lo más cuestionable, haremos de cuenta como si nada. Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.